Los fundamentos esenciales de la creación se expanden en la naturaleza y en las estructuras morfológicas de las especies. La historia o la biología son aspectos consecuentes con el origen que los origina. Consecuentemente, es lógico observar relaciones de proporciones armónicas o procesos de consecución acordes con el proceso creativo. La numerología y la geometría, la filosofía y la ciencia son aspectos derivados de un origen. No son singularidades independientes. La proporción áurea es un ejemplo de armonía ordenada con el orden universal. La proporción áurea es un número, 1.618, y es geometría, así como pi también es un número, 314, y es un número, y es una distancia también en espacio. Si el espacio es en número en distancia, la historia es distancia en los números. Para medir se utiliza un estándar, el metro, un acuerdo intelectual. Esto es para medir el acto y, consecuentemente, el acto es derivado de una actitud que también responde a los números que la establecen. Vamos a analizar la historia acorde con la actitud que la motiva. La actitud creativa inicial es la de separarse del estado en que se está, y para eso es preciso pensar en el proyecto a cumplir en su totalidad. Eso, la totalidad, corresponde con el número 40. La confianza en el proyecto a cumplir ha de ser completa, corresponde con el número 40, con la totalidad. Al unirse con el proyecto se establece el número 12, unidad de los triples objetivos. Una vez unido con el proyecto se establece el número 4, que es el fundamento base de 4 posiciones físicas. Para cumplir el proceso ha de establecerse las 3 etapas y sus 4 posiciones en cada etapa. Luego 3 más 4 es igual a 7, 7 por 3 etapas, 21. Y este proceso cautiva al autor hasta terminarlo. Eso es en el número 40. El número 40 es consecuencia del 10 en proceso y de 4 posiciones. 10 es en representación del tiempo en proceso y 4 representa el espacio en posiciones. Por eso, desde el origen bíblico citado hasta el primer hombre de fe, pasan 10 generaciones. Adán, Set, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec y Noé. Estos son 10 personajes. El proceso acorde con los datos conocidos se supone que pasaron 1600 años, que es un múltiplo de 400. Aquí no se trata de evaluar los años, que son datos intelectuales establecidos por personas. Se trata de observar un modelo predeterminado por la naturaleza de los sucesos o providencia. Es interesante observar cómo se repiten los fundamentos de los sucesos. Lo mismo ocurre luego del fallo de Cam al avergonzarse de su padre Noé. Sem vivió 100 años. Arfaxad vivió 35, Sela vivió 30, Eber 34, Pelec 30, Reu 32, Serug 30, Nahor 29, y Terah 10, y si suman estos 10 de Abraham les van a dar 400 años. Abraham es el padre de la fe, es el primer humano en establecer el paradigma de familia vincular modelo en el respeto y la confianza, en el ideal humano. Abraham también recorre el mismo patrón de actitudes. Abraham salió de Harán para ir a Canaán a los 75 años. Era hijo de un padre politeísta, creador de ídolos. Abraham sale de Ur de los caldeos. Abraham era el padre exaltado, el enaltecido. Se crió en Ur de los caldeos, cerca del Golfo Pérsico. Su padre Taré salió con su familia y siguiendo el río Éufrates viajaron hasta Harán. Aquí hacían escala las caravanas que pasaban o que viajaban entre Mesopotamia y Egipto. Aquí murió Taré. Esta cita ubica el hecho alrededor del año 2000 a.C., cuando Taré, el padre de Abraham, decidió salir de Ur hacia la tierra de Canaán a una distancia de aproximadamente 1000 kilómetros. El texto bíblico no dice por qué Taré decidió abandonar la ciudad de Ur, ni por qué se detuvo en Harán. Vamos a ver los paralelos históricos, cómo operan. De Abraham a Noé pasan 1600 años, Noé hasta que construye el arca pasan 400 años, construye el arca durante 120 años, pasan 40 días de diluvio, 21 días flotando y se preparan durante 10 meses para la unidad intrafamiliar completa. Y ahí sucede lo que sucede, que Cam no se une 100% con su padre porque se avergüenza de él al verle desnudo, y esa vergüenza fue la misma que supuestamente sintieron los primeros antepasados, y por eso
se vuelve a continuar el proceso de la restitución de esa unidad familiar. Abraham salió de Harán para ir a Canaán, hay 400 millas, tardó 75 años y durante un periodo relativo al 40, Abraham tuvo que salir de su casa o de Harán hasta Canaán. Abraham mantiene su fe en casa de su padre idólatra, justamente con ese periodo de fe. Tomó a Lot y establece la unidad con Sara, ahí se une, establece ese periodo de unidad. Lot y él se separan, Sara y él se separan, ahí tenemos el periodo de división. Lot cae cautivo de los reyes, cautivo del faraón, quien tomó a su esposa Sara y un tiempo también sufriendo ese periodo de cautividad. Y Abraham rescata a Lot y recupera a su esposa Sara. Ahí tenemos el periodo de preparación. Abraham recibe la bendición de Melquisedec, la mente, o en el representante de la mente, y recibe la bendición del faraón, representante del cuerpo. Curiosamente, Abraham califica. Abraham establece el modelo funcional de familia en tres etapas: abuelos, padres e hijos. Sus descendientes no supieron recuperar el valor de la unidad familiar y su dispersión les costó un precio muy alto, incluso hasta el día de hoy. Estamos sufriendo por ese precio porque ninguno ha podido restablecer de nuevo la familia modelo tipo Abraham. Esos periodos de separación, fe, unidad, división, cautividad y preparación para la unidad se repiten. Se repiten una y otra vez y tenemos que ver cómo esos modelos nos influyen también a cada uno de nosotros. De Abraham a Moisés pasan 400 años. De Moisés hasta que Samuel unge a Saúl rey pasan 400 años regidos por los jueces que simbolizan la fe. Saúl, David y Salomón unifican al reino judío durante 120 años de unidad, se dividen entre el norte y el sur, entre sus hijos, Jeroboam y Roboam, y ahí pasan 400 años divididos hasta que Nabucodonosor lleva cautivos a los judíos a Babilonia para construir los jardines de Babilonia, y Ciro los libera 210 años después, es decir, pasan un periodo de 210 años de cautividad. Y después de eso, Ciro los libera, y desde que los libera hasta la llegada de Jesús, Malaquías y los profetas mayores y profetas menores, y además de el nacimiento de Buda, el nacimiento de Confucio, todos estos reformadores que tratan de unificar al hombre con su naturaleza y crear una familia modelo, hasta la llegada de Jesús pasan 400 años de preparación para poder establecer ese tipo de vinculación afectiva intrafamiliar. Todo esto sucede en ese tiempo con esta sociedad judía, y curiosamente durante el tiempo de separación esa sociedad judía establece una sociedad de clan, una sociedad, vamos a verlo aquí, una sociedad de clan israelita, después pasan por una sociedad feudal israelita, hasta que los reyes establecen una sociedad monárquica israelita y finalmente se establece la sociedad democrática israelita. Pero curiosamente en el reino cristiano sucede algo parecido. Tenemos la sociedad de clan cristiana, la sociedad feudal cristiana, la sociedad monárquica cristiana y la sociedad democrática cristiana. Todo esto ocurre durante el proceso posterior a Jesús. De Jesús hasta Constantino pasan 400 años de separación, persecución bajo el Imperio Romano. Después, Constantino establece los patriarcas y la Iglesia pasa 400 años regida por la fe en los patriarcas. El último de los patriarcas establece a Carlomagno rey, y Carlomagno establece el Sacro Imperio Romano durante 120 años hasta que se dividen los reinos entre Franconia del Este y del Oeste. Pasan 400 años divididos y se establece esa cautividad y regreso papal en Aviñón hasta que Martín V vuelve de nuevo a Roma, y desde ese momento hasta nuestros días pues han pasado, hasta 1930 han pasado 400 años de preparación para la unidad. En esos 400 años han existido revoluciones, han existido reformas, han existido muchos movimientos tratando de buscar la identidad humana. Vamos a analizar esto en cuanto a los paralelos históricos con un poco más de detalle.
Desde que Abraham recibe la bendición de Melquisedec representando a la mente y del faraón representando al cuerpo hasta que Moisés asume la tarea de liberar y educar a los hebreos, pasan 400 años de separación de los egipcios politeístas, alejados de las normas de la naturaleza y alejados del establecimiento familiar, intrafamiliar o intravincular, en el respeto mutuo, en el convencimiento mutuo y en la unidad afectiva. En ese caso había muchos dioses, había muchos ideales y era muy difícil unificar a la gente en un criterio compartido. Moisés ayuna 3 veces 40 días para demostrar su liderazgo y su confianza en los hebreos, pero estos no se vinculan en el respeto, en el convencimiento ni en la unidad afectiva. Consecuentemente, los hebreos deben ser educados durante 400 años por los jueces que los protegían y los orientaron durante esos 400 años de fe en los mandamientos de Moisés. Otoniel, Débora, Gedeón, Tolá, Jepté, Isbán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel fueron estos jueces. El último de los jueces unge rey a Saúl, que reina a los hebreos durante unos 40 años. Saúl llevó a los israelitas a la victoria en la batalla contra los filisteos, pero Saúl desobedeció de nuevo a Jehová al no cumplir su mandato de destruir a los malecitas y todos sus animales, y Jehová rechazó a Saúl como rey de Israel. A Saúl lo sustituye un joven pastor de la tribu de Judá de nombre David, que venció a Goliat, un gigante de la tribu enemiga de los filisteos, y fue ungido rey de Judá. Reinó durante 40 años. A David lo sucede su hijo Salomón, que también reina durante 40 años, que sumados a los de David y Saúl nos da un periodo de 120 años de reino unido de Israel. Salomón creó el templo, pero se dejó llevar por las ideas de sus esposas y concubinas, y sus descendientes, Jeroboam y Roboam, por un tema de impuestos, repartieron el reino entre los del norte y los del sur, entre Israel al norte y Judá al sur. Roboam reinó en el sur, en Judá, y Jeroboam, que fue el que se separó, el que se apartó, reinó en el norte, en Israel. Este periodo de reinos divididos duró 400 años. A partir del 610 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó su templo y puso fin a la independencia de los hebreos, y se los llevó para trabajar en la construcción de los jardines colgantes de Babilonia. A raíz de un decreto del rey persa Ciro, conquistador del imperio de Babilonia, permitió que 50.000 judíos emprendieran el primer retorno a la tierra de Israel, dirigidos por Zorobabel, de la casa real de David. Menos de un siglo después, el segundo retorno fue dirigido por Esdras el escriba. Total, permanecieron cautivos durante 210 años entre ida, estadía y regreso a Jerusalén. 400 años antes de Jesús, los profetas mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel predicen la venida del anunciado en medio de calamidades, y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías también anuncian la venida del modelo de humanidad que cambiaría la historia humana. La expectación era muy grande. A esto se suman los seguidores de Buda en Indochina, los seguidores de Confucio en China, Zenón de Sitio expande el estoicismo por Occidente que exigía el autocontrol, y los griegos expandieron el conocimiento y la sensibilidad necesaria para reconocer el sentido común de la naturaleza humana que Jesús vino a brindar. Desgraciadamente, Jesús no pudo establecer la familia funcional normada en las normas de la naturaleza que su tradición esperaba. El hebraísmo imitó al padre de la fe, Abraham, a nivel particular. El pueblo judío tuvo la posibilidad de ampliar ese modelo abrahámico a nivel nacional, en los reinados de Saúl, David y Salomón, pero no lo establecieron. Y Jesús, que venía con el conocimiento y con la voluntad de establecerlo, se encontró con hipócritas arrogantes y mitómanos que dudaron de su cualidad y no lo creyeron. Al asesinarlo antes de poder establecer las bodas del Cordero, que serían el ejemplo de verdaderos padres y verdaderos hijos paradigmáticos para la humanidad, su misión quedó sin realizarse. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esa argumentación, pero no se puede negar la repetición de la historia frente al mismo ejercicio providencial. Vamos a ver cómo los paralelos se repiten en pro de la misma finalidad, el establecimiento de la verdadera familia, modelo paradigmático para la humanidad, en el curso del cristianismo.
Israel fue destruido en el año 70 de nuestra era. Los discípulos de Jesús más los 33 pioneros o los 33 primeros patriarcas de la Iglesia fueron asesinados. El cristianismo sufrió 10 grandes persecuciones semejantes a las 10 plagas de Egipto. Las plagas de Egipto sabemos que son la plaga de la sangre, de las ranas, de los piojos, de las moscas, del ganado, de las úlceras, del granizo, de las langostas, de la oscuridad y la plaga sobre los primogénitos. Las 10 persecuciones de los cristianos son las persecuciones de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Y el cristianismo sufrió durante 400 largos y penosos años el precio del fallo en no aceptar el modelo normalizado en la normalidad humana. Ese desprecio se redujo mediante el edicto de los emperadores Licinio y Constantino, en reuniones tenidas en Milán en febrero del 313. En esa fecha establecen que a todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que mejor les pareciera. Y la conversión del emperador romano Constantino fue el inicio del cristianismo. Teodosio en el año 380 dictó el cristianismo como religión del Estado y en el año 400 en el Concilio de Toledo se establecen los cánones de la Iglesia derivados del Concilio de Nicea. Una vez cumplidos los 400 años de separación, mediante la persecución romana se inician los 400 años siguientes de fe. La Iglesia nombró patriarcas que tenían la misión o la misma misión de los jueces hebreos. Regían el ordenamiento y protección de la Iglesia. Estos 400 años de fe fueron años de convencimiento en la necesidad de ser humanos similares a la mítica imagen de Jesús, al que lo consideraban similar a la deidad originaria. La mayoría de los patriarcas no supo nunca de la existencia de Jesús. Eran personas provenientes del politeísmo prohibido por los conversos, quienes los declaraban heréticos. Como podemos imaginar, muchos de estos heréticos conversos continuaban con sus convencimientos mientras se interiorizaban en el cristianismo. El último de los patriarcas, en el año 800, León III nombra rey a Carlomagno, justo en el periodo paralelo al momento en el que Samuel, el último juez, nombra rey a Saúl. Carlomagno es un rey devoto del cristianismo que unifica el Sacro Imperio Romano y mejora el nivel social, el sentido común y el respeto en la Europa que le tocó reinar durante 120 años. A su muerte, sus descendientes se dividieron los reinos en los reinos del este y del oeste, Franconia al oeste y Germania al este. Y durante 400 años Europa se reparte entre ducados, marquesados y principados aislados y enemigos unos de los otros. Es la Edad Media. Felipe IV el Hermoso, en 1314, observó cómo la curia romana organizaba a los templarios o monjes guerreros y pedía ayuda a los reinos para enviar provisiones y ayuda militar para las cruzadas contra el Islam que se tomó Tierra Santa. Y al ver los abusos del papado, nombró papa en Aviñón a Clemente V y eliminó a los templarios. Desde el 1314 a 1524, cuando Julio de Medici o Clemente VII se establece en Roma, el papado pasa 210 años de ida y vuelta cautivos del rey y se inician los 400 años de preparación para el establecimiento de los derechos y deberes humanos. El 10 del 1 de 1920, en la Sociedad de las Naciones, se reúnen en Ginebra y comienzan a pensar en los derechos y deberes humanos. La realización humana es vincular, no solo de contacto. La vinculación está basada en el respeto y en el convencimiento compartido. Sin respeto ni confianza no hay vinculación afectiva posible. El respeto mutuo se deriva del bien supremo compartido, la confianza se deriva del ideal humano compartido y el vínculo se establece al establecerse el compromiso de la lealtad a la naturaleza humana y a la fidelidad a la familia vinculada. No se vinculan dos personas con distintos ideales familiares. El respeto se deriva de la responsabilidad compartida. El sentimiento derivado frente a un bien supremo que hace el otro, consecuentemente, se deriva del bien común. Eso es el respeto. El respeto se deriva
del bien supremo que hace el otro. Así se respeta al otro. Cuando ves que el otro hace un bien supremo, te inspira respeto. Consecuentemente, se deriva del bien común. La confianza en el convencimiento se deriva de compartir el mismo ideal humano, el conectivo, y sobre estos dos escaños se establece la unidad del tercero, unidad en el respeto y en la confianza que satisface, asegura y realiza al ser digno de su naturaleza. La finalidad de la naturaleza humana es la constitución familiar unida. Sin la familia unida no hay padres ni abuelos satisfechos, seguros y suficientes en su verdadera realización humana. Es fundamental que todos los miembros de la familia sean felices unos a otros y leales a la idea del ideal familiar constituido en base a los vínculos afectivos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Sin ese ideal, la familia no se establece. Una familia sin compartir el ideal del establecimiento vincular afectivo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial, una familia sin esa finalidad, sin esa misión, sin esa expectación por establecerlo, no es más que una asociación de personas que conviven y comparten lo que tienen, pero no es una familia, es únicamente un grupo. Sin integridad en la identidad humana no se establece la dignidad, y sin el establecimiento de la dignidad humana no existe vinculación posible. Por eso que dos personas que compartan el mismo ideal religioso pueden establecer una vinculación superior a la vinculación entre un cristiano con un judío, por ejemplo, o entre un ateo con un creyente. Pueden ser grandes amigos, buenos compañeros, pero nunca lograrán vincularse en la confianza completa en el convencimiento compartido o en la lealtad y fidelidad a la naturaleza humana por uno de ellos ignorada, porque no comparten el mismo convencimiento. Por eso es muy importante fijar el ideal entre marido y mujer y coincidir en él antes del matrimonio. De no compartir el mismo ideal en la familia o en la finalidad familiar, olvídate de ser feliz. Los juegos, los viajes, la diversión o el éxito no son el ideal humano y consecuentemente no realizan al humano. Realizan al profesional, al divertido, al entretenido, pero no al ser íntegro en su dignidad humana. No todos los grupos de personas son familias establecidas. La familia se establece en la vinculación afectiva. La familia modelo estándar o paradigma de lealtad y fidelidad ofrecido por la historia fue la familia de Abraham. Nos guste o no, la caracterización humana modelo de la humanidad ofrecido por la historia fue la personalidad de Jesús, y el modelo ideal a cumplir es el modelo de la familia como el establecido por Abraham. Podéis investigar y conocer su historia. Existe relatada en el bestseller. El bestseller de la historia es la Biblia. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma. En estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.